estamos visitando el museo de Casa Museo, donde vivió Carlos Gordiola Niela, al cual le decían el maestro Cancho. Nació en 1919 aquí en Caacatí y murió en 1982 en Corrientes. Vamos a visitar entonces este lugar. Él fue docente tanto aquí en Caacatí como en la cárcel en Corrientes, y vamos a ver aquí adentro sus objetos personales, su casa, su patio. Debemos decir que Carlos Gordiola Niela, el maestro Cancho, como le decían, fue poeta, fue escritor, dibujante, dibujaba en carbonilla, y vamos a ver un retrato hecho por el maestro Cancho, que me encantó porque ustedes saben que yo soy admiradora sanmartiniana, de San Martín. Ahí está, ese retrato lo hizo Gordiola Niela. Fíjense qué hermoso que está, qué bien pintaba. También era muy polifacético, también era una persona muy bohemia. Escribió varios libros y en muchos de ellos hablaba de la quietud poblana y de la soledad también. Habló muchas veces de este tema. También tenía mucho sentido del humor, ¿no? Contaban que, ahora vamos a ver la habitación. Miren, ¿esta habrá sido la máquina en la que escribía Gordiola Niela? Yo tenía una máquina parecida a esta. Le vamos a preguntar ahora a la señora que cuida si esta fue realmente la máquina de escribir del maestro Cancho. Entonces, esta era la parte de su living, de su recibidor seguramente, porque tenemos ahí la estufa, que no sé si habrá funcionado o era de adorno. Esto vamos a espiar un poquito. No sé si, capaz que era de adorno también, o probablemente funcionaba, o capaz que capaz que cerraron ahora. Pero todos estos son muebles de su pertenencia, o sea, la casa quedó así tal cual como cuando él vivía. Tenemos muchísimos cuadros, pintó incluso desnudos también, y les decía, bueno, ahí está el caballete y la paleta de pintar. Y dicen que él comenzó con todo esto de la poesía y de las letras cuando le pusieron en sus manos un libro de Alfonsina Storni. Y desde ese momento él quería conocer a Alfonsina Storni, entonces fue a Buenos Aires. Ustedes saben que los hombres antes usaban pantalón corto. Cuando tuvo sus primeros pantalones largos, dice que se fue a Buenos Aires a buscar a Alfonsina Storni, y según cuenta la historia, él se hacía pasar, dice, por estudiante de Derecho. Seguramente entró a la universidad, se escribió, pero el más grande deseo de él era ir al Café Tortoni y rodearse, obviamente, de los escritores, de los poetas que allí pasaban. Y también su deseo era encontrarse en algún momento con Alfonsina Storni, que tanto marcó la historia. Vamos primero a la habitación donde dicen que al lado de su cama, fíjense ustedes, él dormía. Esta era la cama donde él dormía, y al lado de su cama él siempre, esta es una urna, pero no está ahora. Dice que dormía con un féretro al lado, que era para él, y ese féretro se llamaba Felipe. Y cuando los amigos lo venían a visitar, cuenta una anécdota que los amigos lo vinieron a visitar, y entonces dice que estaban un poquito estaban oreados, así contó alguien. El maestro Aldo Grasso, que también un maestro de teatro, estaban oreados, dice. Entonces salieron a dar una vuelta a la manzana, alguien se metió adentro del féretro y paseaban dando vuelta a la manzana, y cada tanto el que estaba dentro del féretro abría el féretro, los demás lo cargaban, y el que estaba dentro del féretro salía, bueno, y bromeaba y gritaba o hablaba. Pero los únicos que lo veían eran los perros, que dice alguno que otro perro que circulaba por el pueblo. Así que muy, muy graciosa esa parte de la anécdota. Se ve que tenía mucho sentido del humor también. Y bueno, dicen que es el creador de la lírica
correntina. A ver, ¿por qué? Porque antes la poesía, todo lo que se hacía en poesía, solamente eran estampas folclóricas, es decir, contar lo que contar lo que había en el campo, ¿no? Lo que se vivía en el campo, en esta zona. Pero desde el momento en que él comienza a leer a Alfonsina Storni, cambia su poética y tuvo mucha influencia en la poesía correntina, y por eso dicen que fue el creador de la lírica correntina, donde se vieron temas como, ¿cierto?, el amor, la soledad y distintos temas que no se trataban, que no eran folclóricos, o mostrar, digamos así, lo que son las estampas puramente folclóricas. Así que estamos hoy en una casa histórica, que fue la casa de Carlos Gordiola Niela, creador de la poesía lírica correntina, y bueno, todas sus cosas como han quedado. Ahora me gusta ver estos cuadros porque dice que también pintaba desnudos. Sobre eso dice que hay también anécdotas, pero esas no tuve oportunidad de leerlas. Ese era el último guardapolvos que usó como docente, porque antes también los maestros iban con su guardapolvo de docente, ahora van así de civil, digamos, ¿no? Pero no sé si en los pueblos siguen usando guardapolvos. Las maestras puede ser que sí, pero los hombres tal vez no. Y ese era su último guardapolvos. Dice que trabajó también en la escuela número 54, o sea, acá de Cacatí, y en la cárcel de Corrientes. Murió de hecho en Corrientes, como les decía, en el año 1982. Vamos a ir a ver ahora el patio de la casa. Ay, miren, todavía los pisos de ladrillos. Los pisos de ladrillo. Bueno, y los techos de madera y arriba de paja, de la época que ustedes se imaginan, el año 1919. Bueno, este retrato lo realizó Alejandro Mauriño, el retrato de él, como les decía. Retrato de su hermana Malena, también habrá sido realizado por él. Aquí todos los muebles que ven ustedes eran sus muebles, Tenemos ese retrato hermoso del general San Martín, me encanta. Me gusta muchísimo ese retrato hecho por Carlos Gordiola Niela del año 1950, dice. Dibujo y pintura por Juan Carlos Gordiola Niela. Muy bien, vamos hacia el patio entonces. Un patio hermoso, lleno de plantas, grande. Miren la galería esta, qué preciosa, con los faroles. Y un patio hermoso, grande, como se usaban antes, ¿no? Esta es la galería. Estamos en una casa histórica a lo mejor más antigua, del año 1919, ¿no? Bueno, esto conduce seguramente al baño. Y miren qué plantas hermosas, qué fondo espectacular. Qué lindo, qué paz poblana, la tranquilidad poblana, como en uno de sus titulares de sus libros. Y miren, acá hay una planta, ¿es una rosa? Ah, no, la que le dicen cinesia o rosa china también se llama. Qué linda. Bueno, un recuerdo entonces para el maestro Cancho, don Carlos Gordiola Niela, que ha realizado... ha llevado a Cacatí, como tantos nombres de aquí, por algo le dicen cuna de poetas. Un recuerdo para el maestro Carlos Gordiola Niela, quien ha sido el creador de la lírica correntina. Muchas gracias y un orgullo estar acá en Cacatí visitando su casa.
Bueno, vamos a hacer también una pequeña recorrida por el Museo del Asturiano porque ya ustedes saben que vez pasada cuando estuve en Cacatí así de pasadita, ya estuvimos en el museo, pero igualmente para este programa también lo vamos a poner aquí en esta visita. Este era un antiguo museo de ramos generales, propiedad de don Emilio Martínez, quien llegó a la Argentina en el año, ahí le borraron, entonces ya estoy ahí, ahora vamos a preguntarle a la guía, oriundo de Asturias, España. ¿Alguien? No se ensucian, no se escriben en los carteles. Fíjense lo que hace una persona que ha metido su dedito acá y nos borró esa importante información, pero bueno. Emilio trabajó como dependiente en el almacén del hermano de su padrino, también venido de Europa, y en el año 1920 se independizó, creando su propio almacén de ramos generales. Se casó y tuvo 7 hijos, uno de ellos fue David Martínez, que por eso justamente yo lo quería venir a visitar y mostrárselo de nuevo, porque David Martínez fue uno de los grandes escritores correntinos de aquí de Cacatí, y justamente se celebra el Día del Escritor Correntino por David Martínez el día 28 de julio. Sin duda uno de los poetas más importantes de la provincia de Corrientes. Vamos a ver ahora entonces esto que fue el almacén de ramos generales, Museo del Asturiano. Van a ver ustedes todas las cosas que hay acá adentro, y aquí arriba está justamente donde David Martínez, el escritorio de David Martínez, donde escribía y todo lo demás. Así que hola, buenas tardes. Vamos a mirar un poquito todo lo que hay acá en el museo de que fue el Asturiano, Ramos Generales de Emilio Martínez, venido directamente desde Asturias, España. Decime en qué año, porque lo borraron en el cartel. 1912. 1912, ahí está. Borraron el cartel de afuera. Y bueno, y esos carteles son muy importantes. Bueno, dijimos, el señor Emilio Martínez vino en 1912 desde Asturias aquí a la Argentina, donde puso este almacén de ramos generales. Bueno, y de allí viene la familia justamente, David, que fue un gran escritor correntino, y vamos a ver arriba justamente donde está el escritorio y distintos elementos de David. Así que ahora vamos a subir, pero acá hay un montón de cosas realmente de esa época, del almacén de ramos generales y de distintos elementos, como nos contaba vez pasada Miguel Martínez, descendiente de esta familia, que hacen justamente a las distintas épocas por las que pasó este museo, digamos así. Ahora es un museo, pero en sus primeros tiempos fue un almacén de ramos generales. Así que hay de todo acá. Está el libro de firmas, la vez pasada ya lo firmé. Y bueno, acá tenemos las antiguas cajas registradoras. Este pequeño espacio me gustó porque es un espacio que como que usaban los paisanos, ¿no? Para tomar un trago. Seguramente acá tomaban su ginebra, estas eran las sillas, entonces está recreado este lugarcito donde venían a tomar su ginebra o a conversar así en las tardes, seguramente a fumar un cigarro o algo y a reunirse, ¿no? Bueno, tenemos monedas también de distintas épocas, monedas y billetes. Acá también está, ahí vi que había vez pasada cosas del tren, de cuando venía el tren, ¿no? Fotos del tren, a ver si encuentro ahora. Aquí, el trencito económico que estuvimos visitando también la estación, entonces aquí ustedes pueden ver también fotografías de esa época. Y acá está el asturiano Emilio Martínez, unas fotos antiguas me encantan. Ángel y Agustín, los hijos de Emilio y los hermanos de David Martínez, de quien estamos hablando justamente, el escritor, uno de los grandes escritores correntinos.
las valijas, los baúles, mirá que traían las ropas. Ese es un baúl de ropa perteneciente a don Emilio Martínez, dice, traído desde Asturias, España, como migrante en su viaje a la Argentina en el año 1912. Ayer justamente decíamos que cuando visitamos la estación del tren, que el tren estuvo aquí en el año 1911, o sea que don Emilio Martínez llegó un año después de la instalación del tren a la Argentina. No recuerdo la historia, ¿no? Pero seguramente él vino desde Corrientes, tal vez en tren, hasta acá, hasta Cacatí, ¿no? Acá probablemente pueda decir algo, a ver. Esa parte se las debo. Podemos ingresar entonces a la parte de arriba donde está vamos a seguirle la... Bueno, ahí miren este teléfono, miren. No se puede tocar seguramente, pero voy a tocar. Hola. Yo tenía uno como estos. No es tan antiguo, ¿eh? Este no es tan antiguo, el teléfono a disco. ¿Vos conociste? ¿Sí? Ah. Sí, pero no era como este. Eran, bueno, primero habían así negros, después estaban los anaranjados. ¿Ya estamos? Ah, bueno. Esos son billetes. ¿Billetes de la época? Ah, mira, hay más billetes acá. Ay, mira, en este está San Martín. A ver si este me acuerdo, mira, el de 5. San Martín acá. ¿Siempre está San Martín en alguno de nuestros billetes? Sí. Acá. ¿Y estos qué son? ¿Almanaques? Como libretita. Ah, mira. Como libretitas. Estos sí. Ah, pequeñas libretitas. A ver, quiero mirar qué dice ahí. Que de la colonia de la abuela. ¿Colonia? Tiene todavía la fragancia y mucho tiempo. Ay, mira la colonia. Sí, tiene fragancia. ¿De qué año sería esto? Sí. Colonia tipo inglesa. Y sí, es una buena colonia, mira. Agua de colonia, mira. Ay, qué rico olor tiene. Ay, parece un perfume, mira. Parece perfume bebé. Sí. Me acuerdo de mi abuela. Ay, qué rico olor. Ah, gracias. Ay, qué rico olor. No la usó nunca más nadie, seguro, ¿no? No. Ay, mira, Ahí hay otro más grande. una reliquia. Ay, no usaron todas las colonias. ¿Y esa será de mujer también? No sé. Ah, pero esta tiene un olor riquísimo. ¿Y cuántos años tendrá esta colonia? ¡Qué bárbaro! Rico. Bueno, ¿subimos? ¿Podemos subir? Mira. Voy a subir ya. Dale. Para aprender a leer. Ah, bien, muy bien. Subimos entonces. Subo. ¿Permiso? Sí, señora. Acá está el nombre del museo. Acá estamos. Bueno. Acá están algunos objetos personales entonces de David Martínez. El escritorio que usaba, la luz, la máquina de escribir. Bueno, acá hay algunos elementos de identificación. Un sello, mira. Esos son documentos, ¿no? Claro, documentos, sellos. Allá también hay más tarjetas. Los anteojos de David Martínez. Ah, mira. Quedó ahí una habana. Y acá tenemos algunos premios, vi artículos de diarios, la baulera para usar, para guardar la ropa. La señora David Martínez era escultora y esa es la... Ah, esta es la... de David Martínez. El busto de David Martínez hecho por la esposa. Sí. Bien. Y bueno, allí tenemos, me había contado
Emilio, Miguel, que este era un lugar también de otros familiares, ¿no? Donde venían también cama de Nemesia, madre del escritor, dice acá. Y esta cama de Emilio Martínez, padre del escritor. Bien. Muy bien. Baúl que perteneció a don Emilio Martínez, propietario del almacén, padre de David. Y bastón también de la mamá de David Martínez. Bien. Y por acá la biblioteca David Martínez, donde hay, bueno, diarios, revistas de la época, muchísima bibliografía, digamos así. Qué lindo, acá se ve la laguna, mira. Y bueno, este titulado El Rincón de David Martínez. Tenemos acá distintas revistas de época, una colección fantástica. Aquí también seguimos viendo entonces la biblioteca El Rincón de David Martínez, y acá en este rinconcito podemos encontrar recuerdos de Asturias, ¿no? Tenemos algunos libros, álbumes familiares, esos zapatos también ahí. Y bueno, muchas cosas que pertenecieron a la familia del escritor David Martínez. Bueno, estamos en la plaza de Cacatí, una siesta de esas tranquilas, como decía justamente el poeta Gordiola Niela en una de sus obras, Tranquilidad Poblana, ¿no? Que experimentamos en el día de hoy, esa tranquilidad. Creo que esos niños que están jugando ahí son los únicos que están, y nosotros. Y yo que no me gusta dormir la siesta, entonces vine a mostrarles un poquito de acá de la ciudad. Allá enfrente tenemos la municipalidad, acá tenemos la plaza central con la pirámide, y bueno, vamos a ir por este caminito, esperemos que los chicos no nos tiren la pelota, y vamos a ver entonces un poquito de la localidad de Cacatí. Vamos a entrar a la iglesia. Fíjense ustedes los que les comentaba de las famosas casonas del siglo XIX, ¿no? Ahí están las casas típicas del siglo XIX, con sus grandes galerías al frente. Y acá nos estamos cruzando y vamos a conocer la iglesia. La iglesia principal. Qué bella, qué hermosa iglesia que tienen aquí en Cacatí. Qué hermosa. Bueno, estas de acá son las típicas casas. Estas. Aquellos son de otra época, me parece, ¿no? Bueno, y acá, ay, qué lindo esto. Después me voy a venir a sacar una fotito acá, porque soy un angelito. Miren. Escultura en homenaje a Ángeles Somos. Este espacio de memoria constituye un homenaje a la celebración centenaria de Ángeles Somos en Cacatí. Cada 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se lleva a cabo en la localidad la celebración de los Ángeles Somos, día en que las calles se llenan de cientos de niños vestidos de ángeles que visitan durante la mañana a los vecinos dando su bendición a cambio de colación. Por la noche tenemos otro momento de celebración, los ángeles loros. Las casas son visitadas por músicos que llevan serenata en forma de plegaria. Una antigua tradición que se vincula con la idea de que la música abre las puertas del cielo. La obra es de Samuel Monzón Geneiro y la realización de Julio Monzón Geneiro. A ver, está precioso, me encanta esto que han hecho acá en Cacatí. Vamos a venir tomando fotos después.
muy lindo. Felicitaciones por esta recordación de los ángeles somos, porque muchas veces recordamos mucho de Halloween y esas tradiciones que también son cultura, pero que vienen de otros países, ¿no? En cambio, recordar también nuestras tradiciones es muy bueno. La verdad, nutrirnos de todas las culturas es espectacular, pero también siempre estar recordando lo que son nuestra cultura y nuestras tradiciones. Me encantó este monumento, me encantó. Y ahora vamos a ir a la capilla, vamos a cruzar la plaza por la senda peatonal. No vienen igual muchos autos, pero vamos a cruzar por la senda, como se debe. Una tranquilidad poblana, como decía Oriola Niela, impresionante. Parroquia Nuestra Señora del Rosario, bueno, ahí tenemos. Y esta es la parroquia preciosa, muy linda, la verdad me encantó. Es hermosa. Qué belleza. Vamos a recorrerla primero por fuera y después lo vamos a mirar. Vamos a entrar. Acá tiene murales. Vean qué lindos los murales. Son 3 murales. La procesión, ¿no? Representan la procesión con la Virgen. Gente que los va llevando a la Virgen. Y acá tenemos, por supuesto, también, como siempre, miren la expresión del gaucho que se saca el sombrero, seguramente para saludar la procesión, para saludar a la Virgen, y una persona cantando, justamente, seguramente a la Virgen. Muy lindos murales que tiene la iglesia, la capilla aquí, del lado exterior, y una construcción preciosa con ladrillos a la vista. Me encanta, muy muy linda. Este playón aquí adelante, como un atrio grande, gigante, las puertas labradas, columnas preciosas, muy lindas, muy moderna, muy bien cuidada. Y tenemos también, es un mural hecho a la Virgen del Rosario. Bueno, aquí vamos a leer entonces la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Indica que en 1743 el cura vicario José Francisco de Casajús dispuso la edificación de una capilla en Caacatí, dependiente de la parroquia de las Lagunas Saladas. El oratorio antiguo y su capilla estuvieron emplazados en lo que actualmente es el paraje Capillita. En 1767 la parroquia de Caacatí se independizó de Saladas, creándose el curato el 22 de agosto de ese año. Lo dispuso el obispo de Buenos Aires, Monseñor Antonio de la Torre. Caacatí conseguía así el establecimiento oficial de una parroquia, la que fue supuestamente bajo la advocación de Nuestra Señora del Socorro. En 1774 la población de este lugar estaba situada como a 20 cuadras al sur de la actual planta urbana, con un pequeño oratorio de techo de paja administrado por el religioso sacerdote paraguayo Eusebio Villamayor. En 1775 se trasladó 20 cuadras más al norte. En 1831 y 32 se procedió a la edificación en el lugar actual, frente a la denominada Plaza Nueva 25 de Mayo. Ahí ustedes ven que nosotros veníamos justamente de la plaza. Y fue erigida a costa del vecindario, dirigidos por el comandante militar Don Bernabé Esquivel, quien además, dice, trabajó personalmente y secundado por el cura párroco Don Norberto Geneiro para que finalmente se materialice la obra. Pero la vieja iglesia empezó a sentir el peso de los años y en reunión pública resolvieron demolerla y levantar en su lugar una nueva iglesia. Para tal efecto se formó una comisión pro templo. La antigua iglesia fue demolida. Se estaba construyendo una nueva iglesia con ayuda del gobernador de la provincia, un hijo de Caacatí, el doctor Benjamín González,
y casi terminada en 1929 fue destruida por un ciclón. De manera inmediata el pueblo, conjuntamente con las autoridades, iniciaron las acciones para la reconstrucción del mismo, contándose con el apoyo fundamental del doctor Benjamín González. El párroco propulsor de la obra del nuevo templo fue el padre José Moirón Paz. Y en 1933, el 30 de septiembre, se procedió a la solemne bendición e inauguración del nuevo edificio de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Caacatí, trasladándose la imagen de la Virgen Patrona desde la vivienda familiar en que se hallaba hasta su definitivo altar. El edificio de la iglesia posee un gran valor histórico, cultural y religioso. Después de la iglesia de la Merced de la ciudad de Corrientes, es la más antigua de la provincia. Así que vamos a ingresar a ver esta iglesia, qué cosas importantes que tiene la localidad de Caacatí. Vamos a entrar en silencio. Ahí están las campanas. Tiene vitrales también. Esta es la capilla entonces de la patrona de Caacatí, la Virgen del Rosario de Caacatí. Hay una señora que seguramente es la que se dedica al cuidado de la iglesia. Como decía a la entrada, esta es después de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, la iglesia más antigua de Corrientes. Vamos despidiendo ahora de la parroquia, de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, y vamos a despedirnos entonces de este sector del programa, de esta parte del programa, donde vamos a tener en el siguiente bloque muchas más notas sobre este hermoso pueblo, esta hermosa ciudad de Caacatí.